En los primeros años de nuestra historia los romanos ya hablaban de estos pinares. Decía Eslabón que todas las cordilleras celtíberas, pero especialmente las del Duero y Dúbeda, estaban pobladas de bosques inmensos. Ya en el año 1213, los señores de Quintanar, el abad y monjes del monasterio de San Pedro Arlanza, percibían pinos, robles y hayas como los vecinos. E ansimismo pueden contar cuando diesen corta e repartiesen pinos e robles. En toda la zona se confirma como por esa época, 1213, se hacen cortas de pinos para los vecinos y se reparten entre ellos. En toda la zona los pueblos llevaban el sobrenombre de pinares. En 1330, Alfonso XI confirma no entrar en San Leonardo ni sus pinares. Pedro Gil nos dice, en diversos documentos de los archivos locales y nacionales, encontramos que nuestro pueblo se llamaba Quintana, y cuando pertenecía a la merindad de Santo Domingo de Silos, posteriormente se llamaba Quintanar. En el siglo XIV y hasta mediados del XV se llamó Quintanar de los Pinares. Finalmente se llamó Quintanar de la Sierra, su nombre actual. En la época de los Cabañas Real de Carreteros, la madera de los montes de Quintanar es usada para las carretas. Con Felipe II, las carretas de la comarca de Pinares transportaron la madera para hacer el Escorial, la Catedral de Burgos, la iglesia de San Lesmes, la de San Esteban. A últimos del siglo XVI y durante el XVII, XVIII, XIX y XX, hasta nuestros días se cortan pinos y se aprovechan los vecinos de la riqueza que supone el patrimonio del pinar. Desde tiempo inmemorial, el ayuntamiento efectuaba subastas de pinos, a fiado y a luego pagar. Se concede una mata por cada vecino, además de otros pinos sueltos, verdes, secos, gordos y delgados. Los pinos los vende el ayuntamiento a puja, en distintos lugares del pinar: Vegaduruelo, Mataquita, Retacos de Cervillos, La Torca, Marta Espesa, Matacubillo, Matalacasa, Pradoluengos, Cañucar, Dehesa Mayor, Dehesa Machica, Fuentenueva, Disuntillas, Camposeco, Matalayana, Los Cabezales, Renal, etc. Todo revertía en beneficio del ayuntamiento y de los vecinos. En los primeros días del año juraban los mozos y mozas de 15 años en adelante no cortar pino, ni roble, ni pino de vecino. Durante el siglo XVII se conceden matas y pinos sueltos en el archivo del Ayuntamiento de Quintanar. Tenemos reflejados años por año todos los repartos y sus valores. En el siglo XVIII encontramos de repartimientos. En el catastro de la Ensenada, en la pregunta 13 nos dice, repartían 673 pinos. En el mismo siglo, 1792, Carlos IV concede un privilegio especial para cortar 2.500 pinos. Durante todo el siglo XIX y el XX siguen los repartimientos de pinos hasta nuestros días. Los señalamientos de los árboles en el monte de los pinos, se distinguían dos tipos de señalamiento. Los pinos secos, que según la ordenanza se deben dar el día 1 de mayo, y los pinos verdes, que se deben dar el día 1 de octubre. Los pinos secos se les llamaban normalmente corros, porque se secaban en corros, habitualmente. Y los verdes se les llama matas. Estos cuadernos son de un señalamiento de pinos secos, y concretamente de dos cuarteles, que se dividía el monte en dos cuarteles. Los dividía el río Arlanza, el cuartel A, el cuartel de Mataca y el cuartel de Cuyacabras, o de Samachica. Para hacer el señalamiento de todos estos árboles había que ir mirando uno por uno, según unas manos que estaban trazadas desde muy antiguo y que siguen los cuadernos. Entonces, si abres un cuaderno, el cuaderno te cita el número 1 ya y te pone el pino donde está. Es un pino 0, quiere decir que no da un machón. Un machón es una viga de 15 por 10. Un pino de 4 o 5 machones tiene 1 metro cúbico. Cuando no era un 0. Dentro de los ceros se distinguía el 0 bueno, el regular y el malo, que coincide con el cabrio y la vara. Y en el recuento de secos se aplicaba todo, porque todos estos ceros eran oro para las ferias de Lerma.
para llevar a las ferias, para los agricultores, para los cachimanes, los cobertizos, los pajares, los palomares. Esta madera era valiosa. Además no necesitaba elaboración, no había que serrarla. Se llevaba así y todo se aplicaba. Se llevaban unas manos muy por curvas de nivel y sin dejar nada. Había que ir viendo siempre las manos anteriores. Para eso a los pinos se les hacía 2 chasques. Con estas hachas, aunque esta hacha no es la del cuerpo de Montes, la de los ingenieros de Montes, o sea, la de hoy de la Junta de Castilla y León. Este marco es del ayuntamiento, del guarda municipal, porque una vez que se marcaban los pinos y se daban a los vecinos, entonces el municipal remarcaba todos los pinos, de forma que se respetara los de cada vecino. De eso se encargaba el guarda municipal, y este era su marco. Este marco era obligatorio para que la madera fuera sellada tanto por el marco oficial en la actualidad de la Junta o del Distrito Forestal y el marco del pueblo. Los 2 marcos tenían que ir. Aquí, este es el marco que llevó Zacarías, el último guarda municipal que se jubiló ya en el año 2000. Fue un gran compañero mío de todo. Y remarcaba muchas suertes, sobre todo las suertes de verdes, porque había, en los secos pronto se ha olvidado ya hacer lotes, porque no era muy económico, pero se estuvieron haciendo lotes hasta el año 90 y tantos. Por lo que yo veo aquí de martillos, hay pequeñitos que yo creo que era para la vara y el cabrio, porque tienen distinto tamaño. Estos son de remarcar, porque no tienen hacha. Los que pone aquí Villa, estos marcos eran de robos. Cuando una madera se robaba, o el guarda entendía que se había robado, le ponía este marco de Villa y no se podía tocar. Una madera que fuera sellada como Villa, automáticamente tenía que venir, si se encontraba el infractor, la tenía que traer al pueblo y delante de todo el mundo que lo viera y depositarla donde decía el ayuntamiento, normalmente en sitios públicos muy vistosos. He visto que hay muchos martillos de Villa. Hay que pensar que estos martillos yo no los he conocido y posiblemente no los haya conocido nadie. Son muy históricos todo esto. Una vez que se señalaban los pinos, se les ponía su clasificación de 0 machones, 1 machón, 2 machones, y todos ellos conformaban todos los cuadernos. Normalmente esta operación duraba 3 o 4 meses, con 2 cuadrillas, y se veía todos los pinos del monte. Es una operación muy importante porque así te enterabas de todo lo que pasaba en todos los lugares. Y era un poco ardua porque había que recorrerlo todo, pero era muy valiosa. Concretamente, en el año 1978 se señalaron 9.289 ceros. O sea, de los que hemos dicho, cabrios o varas, de los que iban a la feria. Estos pinos no se cerraban. Y se señalaron 1.667 pinos de 1 machón hasta 10 machones. 4 machones, 1 metro cúbico. 10 machones ya son 2 metros cúbicos, ya era un pino respetable. Un pino que además daba una viga, a lo mejor, como estas. Para dar una viga de estas del salón, tendría que ser un pino de 10 machones en adelante. En las suertes verdes llegaban hasta 15 machones y más. Pero en secos no era fácil. Bueno, pues esto luego se repartía, los agregadores se pasaban mucho tiempo haciendo estos esquemas. Y al final decían, hemos hecho 96 suertes que encabeza un pino de 4 machones. 62 suertes que encabeza un pino de 6 machones. Y tantos ceros. Con todo esto se confeccionaba una suerte anónima. Tantas suertes como vecinos. Si había 700 vecinos, 700 lotes. Y esos 700 lotes
que aquí en este libro también se describen. Por ejemplo, aquí, esto es una suerte de un vecino, de pinos secos. Y vienen los lugares: Cantarral derecha, Villa Arranchal, el Cantarral de la Lagunilla, Pino Casiano, Pino Casiano, Siento del Pino el Gato, mismo chozo quemado viejo de Peñalbaso, donde estaba cada pino, aunque fueran un cero, todo, porque luego lo tenía que encontrar esto el vecino o el tumbador. Esto era una operación un poco ardua, porque una vez que se hacían estos lotes, se sorteaban ahí, en la urna, y luego los vecinos se agrupaban entre ellos según los aserraderos a los que servían, se agrupaban familiarmente, y cada uno se los daba a un maderero. Esto es muy importante, porque Quintanar llegó a tener 12 o 13 aserraderos, que hemos conocido todos, porque eran agrupaciones de vecinos. Hoy Quintanar no tiene ningún aserradero, pero todos los demás pueblos los continúa, porque estos aserraderos empezaron siendo sierras de agua, en el Arranza, y sierras por horas. Que se juntaban vecinos, formaban un aserradero y serraban por horas. ¿Por qué? Porque es cuando había agua. Y para que hubiera para todos, tenían que decir, cada uno cerramos ahora, pues no sé, 100 horas. Y luego ir rápidamente entre al siguiente, y al siguiente, y así. Bueno, pues así era como se confeccionaban los lotes vecinales. Era un procedimiento arduo, pero luego los vecinos, como todo valía mucho, pues compensaba, y sobre todo que espabilaba a la gente a serrar madera. Serraba madera muchísima gente. Incluso había gente que serraba en aserraderos privados, serraba sus pinos y luego los comerciaba, los secaba durante todo el año. O sea, era una operación que te duraba todo el año, y se vendía la madera pues a final de año, que es cuando el ayuntamiento cobraba la papeleta y cobraba todo, porque si no pagabas al ayuntamiento perdías el derecho de los pinos. Esto es un poco toda la toponimia. Lo bueno de esto es que esto se basaba en una toponimia. El Monte Quintanar, que tiene 5.500 hectáreas, tiene más de 1.000 topónimos. Y eso es una riqueza impresionante, porque los topónimos indican cosas que han ocurrido en el monte. Algunas cosas se saben, otras cosas nunca podremos saber. No sabemos por qué se llamaba Cuyacabras a la necrópolis, pues tampoco sabemos por qué se llama Río Arlanza, o por qué se llama pues la cuerda del Pitañal, que es un pitañal. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, y otras cosas pues se sabe. Pino Casiano, pues sí, el pino Casiano se sabe porque le tocó al tío Casiano, y además es un pino que se fotografió. Tenemos una foto del pino Casiano. Es un pino de los años 50, cuando había un camiones ya. Fue un pino histórico en Quintanar porque se pudo fotografiar y quedó como seña ya. Este pino se cerró en la Pinariega, en la cooperativa Pinariega, y hay mucha gente que a mí me ha contado de cómo se cortó este pino, que les duró una semana a los socios de la Pinariega. O sea, que fueron un montón de ellos y luego bajarlo en piezas, rodarlo muchas veces porque no había forma de... Y luego para cargarlo en este camión también. Pues todo esto indica lo mucho que se ha trabajado en el monte. ¿Y qué quieres que diga? Yo no conozco ninguna seña de que se haya matado ningún carretero. Hay señas de matarse vacas o tal, pero donde se mató, se han matado gente que se caían de los pinos, los que subían por Almuérdrago con varas de gancho. Pero que se hayan matado gente arrastrando pinos, no hay ninguna seña en el monte. Y si hubiera habido una muerte, seguro que había una seña. En general, pues oye, pues se ha trabajado mucho y ha sido la gente yo para mí, muy lista y muy diestra en el trabajo. Repartimiento de pinos. Ha quedado claro cómo desde tiempos inmemorables se reparten pinos en Quintanar. Como en el siglo XVI disfrutan de los repartimientos los señores de la villa. Comprobamos cómo en el siglo XVI se lleva madera para el Escorial. El repartimiento de pinos lo efectuaba el ayuntamiento a concejo abierto con los vecinos, sobre el terreno, en el mismo pinar.
El procedimiento que seguía era el de puja, a lo fiado y a luego pagar. Ya entonces se repartían matas y pinos verdes y secos, desarraigados, tronchados, etc. El valor de los pinos variaba y era el ayuntamiento el que entregaba el dinero a los vecinos. Siguen los vecinos gozando de la madera que necesitan para sus casas y sus carretas a precios especiales. Así se constata en concesión a la viuda de don Domingo Pablo, a la que se le dan ciertas maderas para su casa. Era costumbre de hacerlo así. En el siglo XVII, 1664, las matas valen 50, 49, 30, 26 reales y el valor de cada pino es de 6,8 y 2 reales. Para hacernos una idea más o menos aproximadamente de lo que suponía para los vecinos el pinar, debemos saber que el jornal en aquellos tiempos era sobre 2 reales diarios. El salario de la mujer no llegaba normalmente a 100 reales año. Aprovechamientos forestales, el año forestal empieza el 1 de octubre. En esa fecha se considera dada la mata, que comprende el privilegio y la suerte, y son todos pinos verdes. Además, se vende el corro, lote de pinos secos, y se considera dado el 1 de mayo. Las ordenanzas municipales rezan de 1949. Decir que estos datos son sacados del libro de Quintanar de la Sierra, un pueblo burgalés de la comarca de Pinares, de Pedro Gil Abad.